Bueno, si me lo permiten, vamos a dar inicio. Buenas noches, buenas tardes en Colima y bienvenidos nuevamente a una conferencia enmarcada en el programa Transferencia de Conocimiento coordinado por la Red Global MX Capítulo España y la Universidad de Colima. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a las personas que nos acompañan. La doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, maestro Adrián López Virgen, delegado del campus Villa de Álvarez, maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de orientación educativa y vocacional, maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de educación continua, al estudiante Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora de CUBI, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, maestra Carmen Elisa Quiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras, que es nuestro plantel anfitrión el día de hoy, la maestra Gaby Núñez, presidenta del área global MX Capítulo España, doctora Adela Rendón, coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia y vicepresidenta de la red, estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras, directores de facultades de la Universidad de Colima, estudiantes de diversos programas educativos que nos acompañan por Zoom y por Facebook Live. Y muchas gracias también al representante de Comunicación Social para la cobertura de la conferencia, licenciado Jorge Vega. A continuación, me gustaría ceder la palabra a la maestra Carmen Elisa Quiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Muy buenos días a todas y a todos, buenas noches para ustedes que nos siguen la transmisión en España. A nombre de la comunidad que integramos la Facultad de Lenguas Extranjeras, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La comunicación plurilingüe, el éxito del futuro profesional internacional. Agradecemos la oportunidad de ser anfitriones de este evento que surge de la colaboración que mantiene nuestra institución, la Universidad de Colima, con la red Global Capítulo España. También agradezco la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan en este evento, a los 239 alumnos y alumnas del plantel que nos escuchan desde sus aulas en estos momentos, así como el personal docente y administrativo, a las y los egresados, pares académicos de nuestra alma mater y a todos y a todas quienes están siguiendo la transmisión en vivo. Estamos seguros que estrechar lazos de colaboración con las CIES y organismos internacionales favorecerá el intercambio de conocimientos y generará un espacio de reflexión para todas y todos los que el día de hoy nos acompañan. Aprovecho para agradecer también a la doctora Lucero Damaso López, quien con su amplia trayectoria profesional nos comparte esta conferencia, conscientes de que escuchar y aprender de una profesional en el área nos ayuda a entender que existe una realidad creciente en el papel que juegan los idiomas en la diversidad y el diálogo intercultural, logrando así una educación para todos como derecho humano, además de promover la cooperación, construyendo sociedades justas basadas en el conocimiento y preservando el patrimonio cultural de lengua. Seguramente esta presentación nos abrirá el entendimiento y despertará nuevos intereses sobre aspectos desconocidos del plurilingüismo. Cedo el uso de la palabra a los organizadores y a nuestra ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, maestra Elisa Quiles. Y ahora, antes de comenzar, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente. Ella es originaria de Veracruz, México, donde cursó sus estudios universitarios en Jalapa, Veracruz, licenciándose como contador público y auditor en el año 1999, realizando especialidad y máster en auditoría financiera y empresarial en México, así como 2 másters en gestión de proyectos internacionales, comercio internacional y finanzas en Corea del Sur, y un doctorado en finanzas internacionales en Francia, y inició profesionalmente como servidor público en el Gobierno de México durante 10 años. Lucero cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia en el sector público, privado y académico, tanto en Asia como en Latinoamérica. Ha sabido sacar el máximo aprovechamiento de la oratoria, tanto así que se desempeñó como asesora económica y financiera para gobernadores de bancos centrales y ministros de Hacienda, realizando sus discursos y presentaciones de alto nivel ejecutivo, así como representando a otros países como delegada ante cumbres y summits, abordando discursos de presentación y situación económica de los países para los que trabajaba. Todo este recorrido profesional le ha permitido adquirir experiencia global en más de 20 países, con amplio conocimiento de las necesidades tanto locales como internacionales en asuntos de índole consular y migratorio. Actualmente es la presidenta de la Asociación Mexicanos en Galicia y Chichén Itzá, cuyo fin es la preservación de tradiciones y costumbres mexicanas en Galicia. Y sin más, le cedo la palabra a doctora Lucero Damaso.
Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias a la Red Global, Capítulo España, por esta invitación y sobre todo gracias a la Universidad de Colima por darme la oportunidad de abrir fronteras y sobre todo compartir mi experiencia personal y profesional con toda la comunidad estudiantil de esta gran universidad. Gracias a todos y a todos los que están también participando en esta sesión. Pues bueno, más que nada, iniciando esta conferencia, pues realmente el objetivo principal, como ya lo comentó la doctora Claudia, es transmitir comunicar sobre todo la comunicación plurilingüe, todos aquellos beneficios y las ventajas que te puede traer no solamente aprender un idioma diferente a tu idioma materno, sino otros idiomas que te pueden abrir muchas fronteras y muchas oportunidades, tanto laborales, pero también de otros estilos. Entonces, ese es el objetivo principal de esta conferencia, al cual vamos a abordar y del cual podemos decir que el aprender o el conocer o el tener conocimiento de otros idiomas te puede abrir tantas oportunidades y te puede traer tanto éxito profesional que a veces desde nuestro ámbito muy regional o muy nacional no lo podemos ver hasta que no salimos de esas fronteras. Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia, a la cual siempre quería aquí sobre todo los agradecimientos, sobre todo a la universidad y a la Red Global desde España. Siempre me voy a abarcar un índice y el índice, bueno, vamos a enfocarnos en ocho puntos principales a los cuales vamos a ir desglosando en el transcurso de esta conferencia. Si tuviesen alguna pregunta o quieren abordar o aportar algo con referencia a sus experiencias como estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras, pues, o de inglés o de lo que quieran aportar, pues también pueden escribir en el chat o igual me pueden ir preguntando, que no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar con la importancia de aprender idiomas. Recordar que actualmente ya estamos en un mundo muy globalizado, donde ya no es tanto una elección de que cuando estábamos a mí cuando me tocó hace 20 años, el elegir una carrera vocacional, pues siempre tenías pues tu tronco común y aparte algún idioma adicional o como puede ser alguna otra actividad. Entonces, por lo regular escogíamos o inglés, francés u otro idioma. Entonces, ya no es una lección actualmente, ahora ya estamos en un mundo donde ya es una necesidad el aprender otro idioma o el conocer al menos otro idioma. Entonces, ya actualmente lo que es toda la digitalización que ha transformado nuestras vidas, pues realmente nos ha facilitado que esa necesidad pues la podamos tener en nuestras manos a través de todos estas tecnologías que han estado surgiendo, los teléfonos, los tutoriales, los vídeos, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos algo ya muy al alcance, del cual podemos aprender ya no solamente un idioma, podemos aprender más idiomas de lo que ya podemos comprender. Por ejemplo, otro punto importante del tener la importancia de los idiomas es que va a mejorar toda nuestra capacidad de aprendizaje. O sea, no solamente, siempre vamos a tener presente que ciertas palabras, pues ya las tenemos latentes en nuestra vida. Me voy a abordar, por ejemplo, en el caso del idioma inglés. El idioma inglés, pues obviamente vivimos con este segundo idioma, pues al alcance del día. Hay muchas palabras que ya están en inglés o incluso hacemos esa mezcolanza de lo que es español y el inglés o el Spanglish, como dicen en algunos casos, ¿no? Entonces ya tenemos pues ya memorizado o ya lo tenemos dentro de nuestro léxico diario, este tipo de palabras, pero eso también nos permite tener esa capacidad de memorización, de concentración, pero no está de más que el que aprendas otro idioma siempre te va a traer esos beneficios y son los que vamos a mencionar más adelante. Bueno, para cuestiones de salud, también el aprender un idioma te va a retrasar ciertas situaciones de memoria, como en el caso del Alzheimer, que también dicen que ya está ya estudiado médicamente, que también te permite retrasar algunos años en cuanto a este tipo de enfermedades o de enfermedades, pues que de alguna forma cognitivamente va reduciendo la capacidad neurolística de las personas. También el aprender idiomas te permite tener una mayor velocidad de reacción, es decir, cuando el que hables otro idioma, inglés, francés, chino, lo que fuera,
cuando tú escuchas una palabra de ese idioma, inmediatamente tienes como una capacidad de reacción, inmediatamente dices, mira, está hablando inglés, están hablando polaco, porque lo interpretas, conoces la semántica de los sonidos. Entonces, eso es una forma también de poder tener esa, reaccionar inmediatamente cuando estás identificando un idioma y de alguna forma hasta a veces hasta podremos responder en ese idioma. A mí me ha pasado en ciertas ocasiones. También nuestras agilidades mentales es muy beneficiosa a largo plazo para pensar en otro idioma, siempre va a tener beneficios memorísticos, pero también sobre todo la importancia del aprender el otro idioma es mejorar sobre todo la comunicación que puedas tener, ya no tanto en tu entorno, sino en otros entornos diferentes y con otras culturas distintas. Entonces, yo creo que aquí no está de más siempre el aprender otros idiomas, si eso, un idioma u otros idiomas. Incluso hay idiomas que están muy relacionados y muy vinculados. Nosotros, en el caso de nosotros, pues hablamos español, pero el español, recordar que tiene una raíz latina de la cual de ahí derivan otros idiomas. Por ejemplo, el portugués, el italiano, el francés, que de alguna forma pues son idiomas que no son iguales, pero hay ciertos sonidos y ciertas palabras que son muy similares, incluso algunas se pueden pronunciar hasta casi de la misma forma. Entonces ya tenemos como una puerta de entrada el conocer un idioma que ya lo podemos relacionar partiendo del alfabeto. El alfabeto, en el caso de estos idiomas, es muy fácil para poderlo aprender. O sea, ya no tienes que aprenderte un alfabeto nuevo, como el caso de quien quiere aprender chino, no es un alfabeto, tienes que aprenderte más de 3,000 caracteres, o un idioma japonés o un coreano, que son totalmente caracteres diferentes al cual tienes que dedicar e invertir tiempo para aprender estos idiomas. Entonces, obviamente, aquí también lo abordaré. Depende mucho cómo tengas esa facilidad para adquirir los idiomas, porque también aquí hay que invertir mucho tiempo, hay que tener voluntad para aprender otro idioma. O sea, son muchas facetas que te pueden implicar el por qué y el por qué tener esa facilidad, pero el por qué también estás aprendiendo otro idioma. Los idiomas, por lo regular, suelen ser importantes por muchas razones. Por ejemplo, por el número de habitantes que lo hablan, o sea, en el caso por ejemplo, China, que es un único país que tiene es el país más poblado del mundo, y pues obviamente eso es una tendencia analítica y estadística que permite determinar que es un idioma importante para ese país o incluso para el mundo. O sea, el hecho de tener un determinado número de habitantes, o como en el caso de América. En América, el segundo idioma más hablado aparte del inglés, es el español, por el número de países que hablan, en este caso el español. Que hay variedad de tonos, hay variedad de vocabulario, sí, pero al menos un mexicano en Argentina, pues nos entendemos. O un colombiano en Venezuela, pues se entiende, porque estamos hablando de la misma semántica, el mismo idioma, con ciertas variantes, ya va a depender de las regiones donde estemos ubicados. ¿Por qué es importante el idioma? También por el intercambio que podemos tener, ya no solamente social, sino también comercial. Y aquí entra mucho toda la parte comercial que empresas y entidades comerciales que pueden interactuar para poder comunicarse en otros idiomas. Sobre todo también el caso de las profesiones. Las empresas necesitan profesionales que hablen otros idiomas para poder interactuar con este tipo de actividades comerciales o actividades sociales. También los idiomas nos van a ser muy importantes para adquirir conocimientos. Para quien quiere estudiar una carrera relacionada con la historia o con la cultura, con la música, o sea, siempre vamos a estar relacionados o vamos a necesitar ese idioma adicional para poder interactuar con esa otra cultura o con esas otras personas. Sobre todo en este caso, por ejemplo, como hemos estado abordando, el uso digital, ya muchas páginas web o plataformas digitales que están en otros idiomas, incluso para descargar ciertas aplicaciones, ya la gran mayoría están en inglés.
que ya empiezan a ser traducidas en otros idiomas, en este caso en español, bueno, es trabajo que hacen muchos de los traductores, de lo cual lo voy a abordar más adelante, pero el uso digital que hacemos de los idiomas es lo que lo hace importante el hecho de aprender otro idioma. Y bueno, y también lo que lo hace relevante es, por ejemplo, el que, por ejemplo, se dice, por ejemplo, muchos dicen, es que es el idioma de los negocios, o es el idioma de los diplomáticos, como es en el caso del francés. O sea, hay ciertos idiomas que ya tienen cierta identificación. Cuando yo estudiaba la universidad, yo siempre tuve la tendencia de estudiar comercio internacional. Cuando yo estaba en Jalapa, en ese entonces, en los años 90, que entré a la universidad, pues todavía no estaba comercio internacional en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Veracruzana. La única opción que tenía era irme a la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, voy a estudiar mejor la carrera de contador público, pero terminando haré algún máster, algún posgrado relacionado con el comercio internacional, que fue posteriormente lo que hice. Entonces, pero siempre, o sea, siempre tuve esa inquietud en cuanto a estudiar, en tener una carrera relacionada con lo internacional. Obviamente ya lo tenía claro que lo que tenía que aprender o hablar o dominar era el inglés. En este caso era el idioma que era obligatorio el dominarlo para poder justificar el poder estudiar en este caso comercio internacional. Ámbitos de utilidad de los idiomas. ¿En qué van a ser necesarios o muy útiles los idiomas? Pues como lo comentaba, en la faceta profesional o en los trabajos que van a ser tan necesarios y que actualmente todos los currículos o las empresas al momento de hacer las entrevistas siempre van a pedir, dependiendo del trabajo, pero van a pedir siempre que domines, aparte de tu idioma materno o el actual, que controles o domines otro idioma y sobre todo dependiendo del perfil profesional que necesiten para el puesto de trabajo. También para los viajes, si ustedes han viajado a otros países, se habrán dado cuenta que para ciertos países de otros idiomas y para viajar, pues necesitas dominar o al menos conocer básicamente el idioma del cual se está hablando. Estudios, intercambios estudiantiles, para trabajos profesionales, incluso en otros idiomas, en otros países, pues también necesitas tener el idioma. Por ejemplo, en mi caso, que estuve en Corea del Sur, las clases las tenía en coreano y algunas profesoras nos impartían en inglés porque fui a hacer una especialidad en comercio internacional. Entonces había profesores que nos daban las clases en inglés, pero todas las clases, la mayoría eran en coreano. Entonces yo lo que tuve que hacer en principio era dominar y controlar el idioma coreano para poder entender las clases en coreano. Obviamente el inglés es el segundo idioma más hablado en Corea del Sur, pero no todo el mundo lo domina o lo habla muy bien. Entonces ese era también un problema de traducción en cuanto a que ellos no hablan lo suficientemente bien el inglés, pero también el coreano, pues yo lo estaba empezando a aprender. Entonces era ahí un problema que con el tiempo lo tuve que tenía que aprender o sí coreano para poderme entender con las personas que me rodeaba en la universidad sobre todo. Por ejemplo, estilos de vida. Los idiomas son sumamente importantes, por ejemplo, para estilos de vida. Es decir, vas a una discoteca, te tienes que comunicar en algún idioma. Si vas a otro país y tienes que relacionarte en una feria internacional, tienes que hablar algún otro idioma. Entonces, son estilos de vida dependiendo de lo que tú te relaciones. O sea, y estamos bombardeados con todo este tipo de estilos de vida, incluso para la moda, para automóviles, para todo lo internacional. Entonces, es sumamente importante. Para el voluntariado, recordar que, por ejemplo, hay muchos organismos internacionales que, por decir, Médicos Sin Fronteras, que en este caso necesitan médicos que hablen un segundo idioma, o en el caso de Save the Children, es otro organismo que igual, ya sea que vayas como administrativo o como voluntariado, también necesitan un segundo idioma. Entonces, entran también este estilo de necesidades para el cual tengamos que dominar otro idioma. Para sobrevivencia, y aquí hay una infinidad de anécdotas que a mí un caso muy particular me pasó que en Francia, el segundo día me habían robado la cartera con el ticket de avión, con el dinero, con el pasaporte,
Y pues obviamente si no dominas el idioma, pues te enfrentas a un problema comunicativo. Entonces, afortunadamente, pues yo ya sabía un poco de inglés, perdón, de inglés y de francés, y obviamente lo primero que haces es recurrir a tu gente, ¿no? A buscar a la embajada, quien te puedan auxiliar en un momento dado, pero hay ocasiones en que si estás solo, pues tienes tú que abrirte, tienes que comunicarte de alguna forma. Entonces, para sobrevivir siempre tienes que buscar la forma suficiente para poderte comunicar, si no en inglés, en otros idiomas, pero siempre es necesario. Y también ahora actualmente está el idioma de las discapacidades. Recordar que ya actualmente en muchos noticieros siempre van a tener el traductor de las señales de signos, que ya también es una forma obligatoria que tienen las televisoras para poder comunicar para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. O sea, y hasta esto yo me quedo corta en cuanto a las utilidades de los idiomas. Hay muchas necesidades más que se pueden hacer con el uso de idiomas. ¿Qué ventajas podemos tener con tener idiomas o saber más de un idioma? Pues obviamente todos aquellos motivos sociales, económicos, incluso hasta políticos. Aquí en Galicia, para trabajar dentro de lo que es el Estado, aparte, porque aquí está, aquí hablan español, castellano, que le llaman aquí en España, pero es obligatorio para trabajar para el Estado, tienes que saber, en este caso en Galicia, saber gallego, que es un idioma oficial aquí en Galicia. Entonces, si no tienes este idioma, pues simplemente no entras a trabajar como funcionario, y así como otras facetas más. También, por ejemplo, si sabes otros idiomas, puedes ascender a mejores puestos de trabajo, a poderte relacionar con otras personas, a poder trabajar y estudiar en otros países. Como a mí me pasó, cuando estuve trabajando en organismos internacionales, estuve una temporada en China, hablando chino y trabajando en inglés en los bancos centrales, pero después me movieron a Japón, y en Japón, fuera del Banco Central, hablaba en japonés con las personas, pero dentro del banco hablaba en inglés, Tailandia, y así me fue pasando. Entonces, es una forma de ir utilizando los idiomas que te abren muchas fronteras. También, por ejemplo, bueno, y obviamente te genera una mayor confianza y mucha autoestima en cuanto a que te puedes desenvolver con mayor facilidad en el lugar donde te encuentres. También, por ejemplo, te permite viajar a otros lugares por ti solo. O sea, muchas personas por lo regular siempre van con 2, 3 personas y siempre llevan a alguien que controla, domina más el idioma, pero dices, pero si yo ya hablo el idioma, ya puedo moverme en el resto del país o irme a otro país a conocer o de turista o visitar familiares, o sea, los motivos que tengas, pero ya te da cierta confianza el poderte mover. Y bueno, la facilidad que siempre te da del poder contactar con infinidad de personas, incluso ya digitalmente haces una videollamada y ya puedes contactar hablando en otros idiomas. Yo creo que tiene una infinidad de ventajas el poder utilizar o el saber hablar otros idiomas. Como todo, las desventajas, que bueno, yo podría decir que ciertas desventajas, el aprender idiomas que realmente no serían desventajas, serían como limitaciones, diría yo. Que, por ejemplo, a veces aprender otro idioma resulta costoso. Costoso en el sentido de, por ejemplo, si quieres hablar un idioma en particular, ruso, que a lo mejor igual en la región donde te encuentras, no encuentras personas que hablen ruso, pero a lo mejor hay clases de ruso online, pues tienes que pagar para las clases de ruso, por decir algo. O para acudir a alguna escuela de idiomas o clases particulares que también suelen ser un poco costosas. Entonces, hay algunas cosas que nos pueden limitar el aprender un idioma, ¿no? Pero que esto no sea una limitante, como dicen, ¿no? Entonces, siempre va a ser necesario que si encuentras una desventaja en aprender un idioma, siempre encontrar las soluciones. Por ejemplo, hay otras cosas, hubo personas que a mí me tocó ver que el no saber hablar bien un idioma, pues las hacían un poco más cohibidas, desertaban el hablar, o sea, les daba ese miedo, ese temor, el poder desenvolverse, el poder comunicarse en otro idioma, porque simplemente no tenían la confianza de hablarlo. Entonces, eso es una limitante, ¿no? Que yo creo que eso ya cada uno lo genera, pero es importante siempre el ser abierto. Aunque te equivoques, háblalo, porque la misma gente te corrige, pero te corrige para que lo hables mejor y sacar siempre el buen provecho de los errores que uno pueda tener. Y otro punto más que es una desventaja, que a lo mejor igual hay ciertos idiomas que se hablan en pocos lugares. Entonces, alguna ocasión a mí me dijeron, yo aquí en Galicia imparto clases de coreano y imparto clases que la gente
que los estudiantes me piden y he llegado a tener grupos de 20, 30 personas y dices, ¿de dónde sale toda esta gente? Porque obviamente el coreano es un idioma que está de moda, pero no lo hablan aquí en Corea, aquí en Galicia. Entonces dices, pero ¿cuál es la inquietud? Porque probablemente se hizo muy popular la del juego del calamar, fue ahora en la pandemia, fue muy conocido. Entonces, fue uno de las series que se hizo muy conocida, muy famosa, y la gente tenía curiosidad de saber qué es lo que decían o por qué lo hablaban. Claro, ya estaban todos subtitulados, pero es un idioma que llama mucho la atención. Los famosos grupos del BTS, las telenovelas, las canciones, siempre hay idiomas que te causan cierta curiosidad y querer aprender. Entonces, no es un idioma muy hablado en todo el mundo, pero es cierto que siempre, trae cierta interés de un cierto sector. En este caso de ciertos grupos, en mi caso del coreano, pues grupos, comunidades estudiantiles de universidad, por lo regular les gusta el coreano. Los idiomas más hablados en el mundo. Pues como podemos ver, en el mundo hay más de 3,000 idiomas, pero obviamente siempre va a haber los principales idiomas más hablados, por todas las razones que podemos comentar. Por ejemplo, aquí, obviamente, uno de los idiomas más hablados en el mundo, que siempre lo va a ser el inglés, principalmente por los países que fueron colonizadores. Aparte de la raíz del idioma, pues obviamente todas las colonias derivadas de estos países colonizadores, pues obviamente son países que hablan el idioma. Entonces, en el caso de México, pues México y el resto de Latinoamérica, pues hablamos español. Entonces, el español está catalogado como el cuarto, quinto país más hablado en todo el mundo. Ya no tanto en América, en todo el mundo por el número de habitantes. Por ejemplo, en el caso del chino, el chino mandarín, por el número de habitantes en China es el más hablado, o el hindú o el hindi, que también por el número de habitantes también es uno de los más hablados. Entonces, y así sucesivamente, hay infinidad de idiomas que son catalogados los más hablados del mundo, pero por la cantidad de habitantes y por los lugares donde se habla. Principales estadísticas a considerar, por ejemplo, cuáles son de las lenguas más poderosas en cuanto a mayor influencia que puedan tener en el mundo. En este caso, el inglés sigue sobresaliendo. Después tenemos el chino, el francés, y en cuarto lugar tenemos al español. Entonces, a lo mejor el español igual sigue recayendo como uno de los idiomas más hablados, pero también por la influencia que tiene. En Asia, el segundo país que más se habla, o el tercer país, el tercer idioma que más se habla, aparte de los idiomas nativos, por ejemplo, en China, el segundo idioma que más se habla es el inglés, y el tercer idioma que se habla, ya sea el español o el árabe, dependiendo. En países de Corea, Japón, y todo lo que es el Asia del sureste, el segundo idioma es el inglés, y el tercer idioma más hablado es que más buscan o quieren estudiar es el español. Estados Unidos, segundo idioma, y español, por el número de habitantes o latinos que viven en Estados Unidos. Entonces, desde ahí se considera como que es un idioma influenciable, poderoso, o sea, que tiene mayor movimiento. Y, por ejemplo, en el caso de los idiomas más utilizados o más usados en Internet, sigue sobresaliendo el inglés, por todo lo que se puede considerar que es un idioma de los negocios, pero también un idioma más hablado, pero es el idioma donde ya casi todo el mundo ya interpretamos y conocemos el inglés, se da por entendido eso. Entonces, por eso es el más utilizado en Internet. Segundo, el chino, y en tercer lugar tenemos al español. Sigue sobresaliendo el idioma español. Bueno, aquí nada más como un análisis rapidísimo, el español como segundo idioma más hablado en América, por el número de países que se habla, y aquí ya tenemos una tendencia, más de 470 millones de personas hablan español de forma nativa, o sea, y aparte, los que están aprendiendo español, que no son su idioma, su lengua nativa, o sea, acrecenta más la cantidad de los hablantes de español. Entonces, esto es lo que da como influenciable al español como uno de los idiomas más hablados y más cotizados en el mundo. Bueno, estos son datos relevantes.
pues el español es la presencia internacional que tiene el español en todos lados. Es decir, un mexicano que va tal vez a China, es muy probable que tú puedas encontrar a otra persona que hable español o que haya aprendido español. Entonces, es una ventaja que te da el saber o el conocer o el hablar español. Que eso no significa que con todo el mundo tienes que hablar español, no, pero de 3 personas, una va a hablar español, o te lo va a entender o vas a poder comunicarte en español. Es una ventaja que tenemos los mexicanos, en este caso del hablar español. ¿Cuáles son las carreras o profesiones que usan idiomas? Vamos a empezar. Partiendo obviamente por la traducción e interpretación. Recordad que traducción e interpretación son profesiones distintas, como pueden ser la misma persona puede ejercer de ambos, pero son profesiones distintas. Una cosa es traducir documentos, traducir libros, traducir leyes, que para eso están los traductores jurados, que deben de tener cierta certificación, y otra cosa es el intérprete, la persona que por lo regular son los intérpretes que contratan para interpretar inglés-español, inglés-polaco, español-chino, por decir algo. Entonces, son las que te traducen a otro idioma, tu idioma natal a otro idioma. Entonces, son profesiones diferentes, pero a la vez una persona puede ejercer de ambas cosas. Entonces, es un mundo totalmente amplio para este tipo de trabajos, porque realmente el traductor, por ejemplo, puede ser traductor jurídico, solamente legal, o literario, o técnico. O sea, hay un abanico de oportunidades que tienen los traductores para trabajar. Es decir, no solamente se limitan a traducir de un idioma a otro, sino puedes traducir libros, puedes traducir leyes, puedes traducir cartas, puedes traducir todo lo que sea necesario. Entonces, trabajo siempre van a tener. Por ejemplo, ahora, encontré, por ejemplo, un trabajo de traductor de aquellos de los que son de videojuegos, traductores de videojuegos, o sea, ya no intérpretes, traductores, para que escriban en otro idioma dentro la misma plataforma del videojuego. Eso es un trabajazo y son de los mejores pagados. Por ejemplo, actualmente las páginas web de las empresas que están internacionalizando, que están globalizándose en otros países, aparte del idioma natal, necesitan traducir sus páginas web en otros idiomas. Entonces, aquí donde entra el papel del traductor. Esa es la importancia que tienen, por ejemplo, el saber otros idiomas y el ejercer el papel de traductor. Bien, y en el caso, por ejemplo, de trabajos de traducción, puedes trabajar, por ejemplo, como freelance, o sea, por tu cuenta. Trabajas por la mañana como profesor, bueno, por las tardes, en tus tiempos libres, puedes hacer traducciones, o como autónomo, o desde tu casa, o también ahora surgió un trabajo llamado como nómada digital, que es el que estás en Nayarit y después estás en Monterrey y haces trabajos de regiones diferentes o de un país a otro. O sea, de ahí ya no tienes limitaciones. Como intérprete, puedes trabajar como intérprete en organizaciones internacionales, por ejemplo, en congresos, te pueden contratar para congresos, profesionales, embajadas son necesarias, servicios médicos, tribunales, bueno, infinidad de traductores de intérpretes que necesitan para poder traducir en otros idiomas. Y son de los trabajos mejores pagados. Filólogo. El filólogo por lo regular, de los trabajos que más realizan son asesoramiento editorial para todas aquellas casas editoriales, enseñanza, profesor de educación secundaria para adultos, para redactar y editar textos y para tener cierta crítica literaria, lingüística computacional, entre otras. Por ejemplo, yo tuve un profesor coreano que a él le encantaba mucho traducir, o sea, tenía esa crítica literaria. Siempre, por ejemplo, nos comentaba, aparte de leer en coreano, interpreten, critiquen por qué el autor está hablando de esta forma. Y el idioma coreano es un idioma que es considerado complicado y difícil de traducir. Pero aparte de traducir, lo que es el coreano, el chino, el japonés, tienen como estas 3, 4 formas de traducir. Es decir, una cosa es que tú le hables a una persona mayor, otra cosa una forma de hablar, otra forma de hablar a alguien, a personas de tu edad
y otra forma de hablar a personas que no conoces. O sea, tienen 3, 4 modalidades para hablar con personas. Entonces, de ahí tienes que interpretar lo que te está diciendo el autor. O sea, es una infinidad de cosas. O sea, no es nada más fácil el hablar el idioma, la gramática y vaya, ya sé el idioma. No, es una... cuesta mucho aprender los idiomas, pero precisamente cuando ya lo dominas, lo controlas, entra en juego la parte crítica. O sea, no es nada más aprender y leer, es criticar, abordar, interpretar lo que te quiere decir el autor de lo que estás leyendo. Ese es el papel de los filólogos, sobre todo. Después, otro trabajo muy relevante en turismo y hostelería, son sumamente necesarios los idiomas. O sea, aquí ya me lo voy a brincar. Los negocios internacionales. Actualmente, para comunicarse con proveedores, con otros socios que se encuentran en otros países, es sumamente necesario hablar otros idiomas. Actualmente también hay consultoras internacionales que ahora lo que están haciendo es crear sucursales o filiales en otros países. Es decir, si en México existe la casa matriz de la Volkswagen, por decir algo, pues crean o abren otra filial en Canadá. Entonces, esa empresa necesitará un socio local que hable el idioma y que pueda de alguna forma comunicarse para cuestiones empresariales, por decir algo. Las navieras, todos esos puertos ya sea de cruceros o de carga y descarga de productos que están en los puertos internacionales, necesitan personas que hablen otros idiomas y así sucesivamente. Para los negocios internacionales son sumamente necesarios. Lo que es mercadotecnia es otra de las carreras que tienen mucha apertura de trabajo para este tipo de carreras, porque sobre todo la mercadotecnia pues se van a encargar mucho de lo que es la logística y la parte de la publicidad de las empresas. También, por ejemplo, forman mucho parte de todas estas campañas publicitarias de traductores de páginas web, pero también de lo que son las campañas publicitarias en redes sociales para poder lanzar una campaña de estrategia de publicidad para un país en particular que hablan este idioma. Es necesario tener a un intérprete o alguien que te hable el idioma. Entonces, o sea, para marketing es sumamente necesario tener este tipo de carrera. Para periodismo, todos aquellos periodistas internacionales que van a guerras, que están en desastres naturales, lugares, o sea, fuera de tu índole nacional o regional, son sumamente necesarios, y ya no solamente como reportero, sino para hacer las notas periodísticas, hablar en el momento. Entonces necesitas hablar en el idioma. Todo lo que es la faceta del comercio internacional, todos estos puertos de importaciones y exportaciones, realmente, por ejemplo, yo creé una consultora internacional de comercio internacional precisamente, y la verdad no solamente es importar y exportar productos, es toda la logística, la documentación que tienes que cumplimentar y todo lo que viene. O sea, ya no es tanto que el producto entre a un país o que salga del país, es todo el papeleo que tienes que hacer en otro idioma, porque esa parte en español, en inglés y en el país y en el idioma del país que lo vas a enviar. Es decir, yo voy a enviar una caja desde Rusia a México. Pues en Rusia, para salir el producto tiene que estar en ruso, en inglés y en español. ¿Por qué en ruso? Ruso porque es el país de donde sale el producto. En inglés porque la carga va a salir de un barco que probablemente va a ser transbordo en otro país, que probablemente lo más común va a ser en idioma inglés, pero va a llegar a México. Entonces en México quien lo reciba tiene que traer los papeles en castellano, en español. Entonces lo tienes que hacer en 3 idiomas. Entonces básicamente no es solamente la entrada y salida del producto, es todos los papeles, la burocracia documental que trae tras de eso. Entonces para eso necesitas un buen traductor. Profesores de másters y posgrados ahora son sumamente necesarios y ahora son contratados más de forma digital. Ya en otros países ya puedes tener un profesor que te imparta una clase. Negocios internacionales, sobre todo ya hay escuelas de negocios en otros países que esta es una de las bases principales. Ya las asignaturas de ese tipo de carreras ya las dan con terminología empresarial o corporativa. O sea, directamente ya las entras hablando inglés o entras hablando francés o en la carrera que debería de ser. Entonces, o el idioma que tiene que ser. Entonces, es sumamente necesario para negocios internacionales
Como guía turístico, sumamente básico para todos aquellos turistas que van a otro país. Profesor de enseñanza de idiomas, que yo creo que la base principal, que sobre todo que siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser un profesor de enseñanza, sobre todo que tenga un certificado oficial y un diploma que certifique que son aptos para la enseñanza del idioma. Pueden trabajar como en la enseñanza pública o privada, pueden desempeñar ambas actividades, y como profesor de lenguas extranjeras. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Corea, en julio y agosto, que son las épocas de vacaciones, en Corea, venía mucho americano a Corea a impartir inglés y no eran profesores, o sea, eran nativos y las empresas contrataban a nativos porque obviamente hablaban el idioma. Entonces, o sea, a veces nada más por ser nativo de un país te contratan para ciertos trabajos. Eso también es una ventaja. Como intérprete de lengua de signos, es uno de los trabajos que ahora está teniendo mayor tendencia y mayor relevancia y está siendo más obligatorio por la responsabilidad social corporativa, que cada vez las leyes están siendo más exigentes, sobre todo para contratar personas con discapacidad y sobre todo la interpretación de los idiomas, en este caso lengua de signos, para personas con estas limitaciones limitaciones físicas o cognitivas. Para gestor de eventos, para todas estas ferias internacionales, Juegos Olímpicos, bodas internacionales, también es necesario poder tener no solamente un idioma, 2 o 3 idiomas más. Auxiliares de vuelos, yo creo que todos los que hemos viajado, incluso hasta vuelos nacionales, es para todas las azafatas, pilotos y todas las personas que se dedican a este tipo de sector, pues necesitan tener otro idioma adicional al actual. Y bueno, entrando a lo que es el enfoque cultural, es importante tener relevancia que no solamente el idioma, aprender el idioma o la gramática del idioma es nada más te da la opción de que ya puedes hablar otro idioma. No, también necesitas conocer culturalmente el enfoque que tiene ese idioma. Es decir, todos hemos aprendido o nos han enseñado inglés sin vivir en el país donde se habla inglés, pero a lo mejor porque es una tendencia que ya decimos, bueno, ya con aprender la gramática, la pronunciación, y ya podemos controlar un poco más lo que es el idioma. Son idiomas tal vez muy accesibles a nosotros, pero si te vas a China, si te vas a Japón, no te es suficiente estudiar desde tu casa un idioma donde es necesario tener el enfoque cultural. Hay muchas palabras que necesitan tener esa interpretación cultural. Es decir, por ejemplo, en Asia, lo que son los saludos, en Asia la gente no las tocas, no las saludamos, no le das el abrazo, no le das el beso, son otro tipo de costumbres. Entonces, en Asia es inviable que tú toques a la persona, al menos que tengas cierta cercanía o familiaridad. Entonces, la forma de saludarlos es con el movimiento de la cabeza hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso es una faceta cultural, ¿sí? Aparte del saludar, ¡annyeonghaseyo! O sea, hola, buenos días, y tu saludo. Eso es un enfoque cultural que, aparte de comunicarte con el saludo, lo haces porque es parte del protocolo cultural que hace la persona que conoce la cultura. Entonces, hay ciertos idiomas que no es suficiente nada más con saber hablarlo, sino que también tienes que tener conocimiento cultural de ese idioma y del país o el cual vas a incursionar. Entonces, yo creo que aquí en este caso el idioma es la expresión más importante de la cultura del país. Si tú hablas, aparte de hablar el idioma, conoces de tradiciones del país, créeme que los nativos de ese país te van a aceptar mucho más. Porque a quien no le gusta que la persona, el extranjero, venga a tu país y que conozca ciertas tradiciones, que las compartan y que las vivan igual como las vivimos nosotros. Entonces, eso significa que está interesado, que conoce y que sabe las costumbres y tradiciones del lugar donde se encuentra. Entonces, esta es una parte tan relevante y tan importante del saber los idiomas, pero también el saber culturalmente los idiomas, por qué se hablan y por qué se manifiesta de esa forma. Siempre recordar que detrás de cada idioma existen costumbres, existen gastronomía,
existen fiestas tradicionales, lugares históricos, o sea, todo lo que engloba un idioma va a tener toda una relevancia cultural y social de ese idioma. Por eso es importante de, si alguien está estudiando polaco, pues al menos tener conocimiento, estudiar un poco el país, la geografía, las costumbres, las tradiciones, no solamente quedarse con el enfoque del aprender el idioma, sino también por qué la gente pronuncia de esta forma una palabra, o por qué saluda así, o por qué hacen ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, el hombre y el entorno por lo regular se asocian para crear la cultura de un país. A veces no siempre sabemos o no siempre comprendemos por qué en ciertos lugares dicen ciertas cosas o por qué actúan de cierta manera. ¿Por qué? Porque a veces están influenciados por la cultura del mismo país y por la cual tenemos que respetar nosotros como extranjeros o como no nativos de ese lugar para poder ser aceptados socialmente en ese lugar. O sea, también es importante, por ejemplo, cuando vas a trabajar a otro país, por decir algo, si te vas a India, en India es un país de muchas costumbres y muchas tradiciones. Entonces, si tú vas a una empresa, a una filial, una sucursal de tu empresa que está en México, pero tiene una sucursal en la India, dentro del lugar de trabajo tal vez se realizarán ciertas actividades laborales como las hacen en México, pero fuera, o incluso vas a interactuar con personas de ese país a las cuales tendrás que conocer y adaptarte a ciertas tradiciones y costumbres porque estás en otro país. Entonces, esas son de las cosas que hay que tomar mucho en cuenta para cuando aprendes un idioma. Es también relevante que el idioma es un vehículo de nuestra comunicación cultural. Quien sabe el idioma, sabe la cultura. Así de sencillo. Entonces, siempre relaciono, en este caso puse aquí una fórmula, el idioma más la cultura te da un conocimiento más cercano del país del cual te encuentras. Una de las cosas que yo aprendí y me di cuenta, por ejemplo, estuve en un país llamado Surinam, no sé si... Surinam es la Guyana holandesa que se encuentra entre Venezuela y Brasil. Hay 3 países, 2 de ellos son colonias todavía, una es colonia de Francia, otra es colonia de Inglaterra. El país que está en el centro es la Guyana holandesa, que actualmente se llama Surinam. Cuando yo fui a trabajar para trabajar para el Banco Central, dentro del banco hablaba inglés y todo el mundo me hablaba en inglés, los surinameses. Pero saliendo, no te hablan en inglés, te hablan en surinamés. O sea, que es como una mezcla de holandés con el taqui-taqui, que le llaman ellos, que es el idioma de ahí de Surinam, el idioma indígena, si le queremos llamar así. Entonces, yo afuera, o sea, trabajaba, pero también tenía vida social. Entonces, para salir, tuve que aprender, tuve que contratar a una profesora de holandés y mis vecinos o personas también de Surinam para que me enseñaran a hablar taqui-taqui y a hablar holandés. Entonces, son de las cosas que vas creciendo pero con la cultura. Entonces, también tienen sus costumbres, tienen la comida es muy, muy rica, muy caribeña, pero también tienes, o sea, ¿por qué? Porque no todos los días iba a comer sándwiches. O sea, no encontraba salsa valentina, no encontraba tacos. O sea, son países que no hay mucha repercusión, en este caso con mis tradiciones mexicanas. Entonces, tenía que adaptarme a las costumbres y tradiciones del país, al mismo tiempo del hablar, aprender el idioma. Entonces, siempre el idioma y la cultura van de la mano al aprender un idioma, pero también adaptarse a la cultura del país o conocerlo al menos ese país. Comunicación plurilingüe. Cuando en este caso hemos estado abordando el tema idiomas, pero sí es cierto que también nos enfrentamos... Doctora Lucero, disculpe Sí. que la interrumpa. 5 minutitos más para dar tiempo a las preguntas por parte de los estudiantes, por favor. Claro que sí. Comunicación plurilingüe, hay una diferencia con la comunicación multilingüe. Plurilingüe es cuando una persona habla varias lenguas, es decir, yo hablo 8 idiomas, inglés, francés, portugués, chino, coreano, japonés, o sea, yo soy políglota, plurilingüe, que hablo varios idiomas. Y la comunicación multilingüe es un lugar, un país, una región donde se hablan varios idiomas.
Entonces, esa es la diferencia. Cuando intentamos hacer una comunicación plurilingüe, eso significa que como profesional o como persona, o sea, soy plurilingüe porque puedo hablar o domino varios idiomas. Y la comunicación multilingüe es, si yo, mexicana, voy a Estados Unidos, que probablemente me encuentre a un árabe, a un cubano, a un ruso y a un polaco. Bueno, tendría una comunicación multilingüe, que el único idioma con la que podemos hablar sería en inglés, básicamente, ¿no? Entonces, es importante identificar los tipos de comunicación que podamos tener. Ahora, para ir cerrando, no olvidemos que para hablar un idioma o para aprenderla necesitamos desarrollar ciertas habilidades comunicativas y una de ellas es la lectura. La lectura siempre es recomendable leer 3 hojas diarias porque te va a traer muchos beneficios en todos los sentidos, pero sobre todo a tener mejor vocabulario, una mejor pronunciación. La lectura diaria siempre mejora un idioma. La escritura, básicamente, no todo es hablar, pero también el escribir te ayuda a tu léxico, a la gramática, pero sobre todo a tener mejor recordatorio de lo que estás hablando. Y por último, la oralidad, hablar, hablar, hablar. Para mí es de todas las técnicas, de todas las habilidades comunicativas, un idioma lo aprendes más rápido cuando interactúas hablando. Después viene la escritura y después ya viene la lectura. Entonces, mientras más hables un idioma, es más fácil que lo puedas adaptar. Aparte, con la cultura. Recordemos el idioma de los bebés. Los bebés primero escuchan, aprenden un idioma escuchando. Entonces, así tenemos que adaptarnos a desarrollar una habilidad comunicativa, en este caso, un idioma. Y con esto, pues solamente quiero cerrar en términos más empresariales, porque realmente yo lo... como tengo una empresa de comunicación que se llama Habla y Convence, y es una empresa donde nos dedicamos básicamente a ayudarlos precisamente a este protocolo multicultural del saber hablar en otros países. Entonces, siempre cierro con esta frase que es: quien no sabe hablar, no sabe venderse. Y venderse, no solamente en venderse en términos monetarios. Quien no sabe hablar para una entrevista, no sabes que la otra empresa te pueda contratar. Entonces, y así en todas las facetas. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya sido de mucho interés este tema, que es totalmente muy importante. Y sobre todo, no olvidar que los idiomas siempre te abren muchas puertas del mundo. Muchísimas gracias, estimada doctora Lucero Damaso. Y pues yo creo que ha sido una conferencia bastante enriquecedora, tanto por la combinación de experiencias profesionales como personales que nos ha dejado. Y ahora, bueno, me gustaría abrir los micrófonos si hay alguna pregunta dentro de la sala, o también la pueden escribir a través del chat, no hay ningún problema. Sí, doctora Susana. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a nuestra ponente, a Lucero. Además de muy interesante la conferencia, proyectos así con mucha energía, mucho entusiasmo por lo que nos estás contando. Gracias. Y ya dije, quiero ser multilingüe también yo, para poder comprender muchos temas. Y creo que tocas un tema muy importante, y aquí están nuestros estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras en su mayoría, pero también tenemos personas de otros planteles educativos que creo que al escuchar pudieron darse cuenta de la importancia que tiene el desarrollar esta competencia comunicativa, ¿no? De que el estudio de las lenguas o de los idiomas nos permiten no solamente entablar una conversación, sino a tener una mejor comprensión del aspecto cultural, de poder hacer negocios, de poder hacer la actividad profesional que también tenemos nosotros. Entonces, realmente más que una pregunta, yo te quiero felicitar a nombre de la Universidad de Colima, una conferencia muy interesante y que creo que muy ad hoc para el programa que hoy fue el anfitrión de estas conferencias, pero también para todos los que nos acompañan de otros planteles. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, Susana. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algo que
¿qué piensan? ¿Qué piensan de los idiomas y la cultura? ¿Alguien que quiera aportar algo? Ya no, si no es una pregunta, al menos, ¿qué les deja esta conferencia? ¿Alguien que quiera comentarlo? Por ejemplo, yo nada más un minuto les abordo. Siempre, cuando tengan oportunidad, intenten ir a las ferias internacionales, ya sea a la Feria Internacional del Libro, a las ferias internacionales de gastronomía, o sea, todo lo que es cultura, pero que tenga el nombre de internacional. ¿Por qué? Porque aquí intenten siempre conocer otros países, donde siempre van a ver esos stands o esos lugares donde va a venir otros países a México o al lugar donde vayan a ir a dar a conocer el producto o servicio que están ofreciendo o el país. Entonces, dense esa oportunidad de conocer, siempre, 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 porque si ustedes ya controlan un idioma o ya lo dominan o están aprendiendo o quieren tener más acervo cultural, intenten acercarse sobre todo al idioma que ustedes hablan, en este caso, si es inglés, pues países que hablan o controlan el inglés. India, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, o sea, países que hablan inglés, pero también intenten siempre hablar con las personas. Las personas siempre, cuando están en todas estas ferias internacionales, por lo regular van todos aquellos profesionales que dominan otro idioma. Entonces, intenten siempre hacerlo en el idioma que ustedes quieren hablar. O sea, obviamente el español siempre va a ser más cómodo, nos entendemos mucho mejor, pero siempre en otro idioma. Es un muy buen consejo que siempre los doy y realmente surten muy buenos efectos. Muchas gracias. Tenemos aquí unos comentarios también en el chat de parte de Inés Margarita Gutiérrez. Wow, hablas tantos idiomas que nos quedamos mudos. Congratulations for all your achievements. De Ángel Gabriel Hilerio López, saludos, gracias por compartir. ¿Cuánto tiempo te tomó hablar en coreano? En coreano, lo que pasa, a ver, el coreano, yo llegué a Corea en septiembre y en enero yo hablaba, yo era a nivel avanzado. Es decir, desde que llegué me asignaron 3 tutores, un tutor por la mañana, por la tarde y por la noche, y hablaba 24 horas coreano. Entonces, es uno de los idiomas. También el sistema educativo del país te permite que puedas aprender mucho más rápido el idioma. Entonces, yo me enfoqué en aprender coreano, pero aparte me ayudó mucho el tener ese apoyo orientativo de tener tutores. Eran personas que por la mañana iba a la oficina de migración, me acompañaban y yo tenía que hacer todo hablando coreano, y si me equivocaba me lo decían, pero yo tenía que aprender coreano. Entonces, aparte, tomaba clases de coreano y en 6 meses llegué a nivel 3, o sea, aprendí rápido. Aparte, yo no sabía que tenía facilidad para los idiomas. Eso también fue algo que a mí me sorprendió. Entonces, aprender coreano, después me llevó a aprender japonés, porque son idiomas primos, como nosotros, español, portugués. Entonces, si aprendes un idioma, tienes facilidad de aprender otro idioma similar o parecido, pero ya tienes una ventaja de que ya lo conoces. Entonces, 6 meses me llevó a aprender coreano. Gracias. Roberto Miguel Pérez, a mí me deja mucha motivación a continuar aprendiendo idiomas, a viajar y conocer culturas diferentes. Personalmente me pareció súper interesante lo que mencionaste sobre Corea y la forma de dirigirse con los jóvenes adultos y adultos mayores. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. María Georgina Martínez nos dice, un idioma es poderoso cuando te desenvuelves en otro país con otro idioma. Ahora ser políglota. Felicidades, Lucero. Y Ángel Gabriel Hilerio López, ¿cuál fue el reto que tuviste que vencer para hablar otro idioma? Sobre todo, vencer el miedo. Al principio, yo creí que el francés para mí fue muy fácil también, porque ya lo había estudiado con anticipación, pero en Francia terminé de especializarme en el idioma. Pero coreano me equivocaba y entonces para mí era muy fácil hablarles en inglés. Me di cuenta que no me entendían el inglés, porque ellos también no tienen mucha facilidad ahora en ese sentido del inglés. Entonces me di cuenta que tenía que aprender coreano sí o sí, porque tuve hambre, tenía que sacar dinero del banco, me enfermé. Entonces ahí fue donde entró la importancia del idioma para sobrevivir, por si no, pues obviamente me moría de hambre, pero también las clases me exigían, las clases las tenía en coreano, entonces tenía que entender al profesor de coreano para poder pasar las asignaturas, para poder presentar los exámenes. Entonces me obligué mucho a aprender, o sea, no es que me haya obligado, necesitaba aprender inglés, coreano.
Entonces, voluntariamente me enfoqué en aprenderlo. Leía, escuchaba música, hablaba con la gente coreana. Aparte, fui a una universidad que también es muy exigente y mucha competencia de aprender los idiomas y de estudiar. Entonces, yo me relacionaba, en ese entonces me relacionaba mucho con mucho asiático, pero sobre todo con coreanos. Entonces, los coreanos que son muy cariñosos, o sea, les gusta mucho y aparte ellos siempre quieren tener ese intercambio de idiomas. Entonces ellos decían, tú me das yo te doy coreano, pero tú me das español. Entonces hacíamos intercambio de idiomas. Entonces eso también fue una cuestión que me facilitó mucho aprenderlo. O sea, encontré todas las ventajas posibles para poder aprender otro idioma cuando me enfoqué en ello, porque necesitaba presentar exámenes en coreano. Entonces ahí fue donde lo necesitaba. Pero fue un gran reto, la verdad, sí, y sí se puede aprender un idioma en corto tiempo. Sí. Muchas gracias. Bueno, siguen comentarios de agradecimiento, Gracias. de que están muy motivados para seguir practicando otros idiomas como el coreano, el japonés. Y la doctora de la Rendón, le quiero ceder la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Sí me escuchó bien, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, querida doctora Lucero, muchísimas gracias. Muy interesante su charla. Y conforme iba contando, yo estaba pensando que, bueno, en mi caso, que yo aprendí a hablar ruso viviendo en Rusia, y yo me acuerdo que una de las formas, yo no sé, solo es un consejo y lo dejo por allí, que a mí me funcionó, era la televisión. A mí me encantaba el cotilleo, ¿no? Y el chisme ahí, estar enterándome de las telenovelas, de los telediarios, de todas las noticias. Entonces yo oía las noticias en ruso, ¿no? Y todos los eventos, todo en ruso. Y es verdad que es muy bueno estar en el país porque hay una inmersión de la cultura, pero también es cierto, el estar escuchándolo siempre te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo solo lo dejo por ahí, que a mí me funcionó muy bien y seguramente escucharlo en el idioma es lo mejor, ¿no? Y bueno, no sé qué comente usted, pero bueno, a mí me funcionó. Sí, siempre, tienes mucha razón, querida Adela, siempre el aprender un idioma, si tienes esa facilidad de irte al país a tener ese intercambio de idioma, aprenderlo, siempre tiene mejores efectos, porque vas a aprenderlo de los nativos, de la gente, coloquialmente y dentro de todo el mundo de lo que es el idioma. Entonces, ahí es donde aprendes la cultura y el idioma, y es donde juntamos esa fórmula que les comentaba. Vas a tener mayor conocimiento de ello. Entonces, siempre va a ser más recomendable. Ahora, en todo caso, si no es posible ir al país, pero en este caso son países que están a muy larga distancia, siempre en el país tenemos un vecino o alguien que siempre tiene una facilidad para hablar el idioma, o ya tenemos la tecnología, las plataformas digitales de tutorías, vídeos y todo para escuchar y aprender otro idioma. Yo creo que de ahí podemos también pasarnos. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus consejos. Doctora, si me permite, voy a pasar a leer. Si me permiten, me tiene que dar permiso a alguien para leer el diploma, por favor. Ajá. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues me permite, le voy a leer el diploma que vamos a extender en cooperación, en colaboración con la Universidad de Colima, y dice así: Universidad de Colima otorga la presente constancia a la doctora Lucero Damaso López por impartir la conferencia magistral La Comunicación Plurilingüe, el éxito del futuro profesional internacional, realizada el día de hoy, 1 de marzo 2023, con duración de 1 hora y valor curricular. En el marco del programa institucional de charlas divulgativas que tenemos en un convenio, la Red Global MX Capítulo España y nuestra querida Universidad de Colima. Al calce firma el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y su servidora Adela Rendón, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos. Doctora, muchísimas gracias por todo este trabajo, por su tiempo y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. Muchas gracias a todos y a todas. Red Global, la transferencia de conocimientos, la Universidad de Colima y a todos los participantes y a todos los que están presentes en esta charla. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de abrirme un poco personal y profesionalmente a todos ustedes. Y cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias.
Muchísimas gracias. Si me permite, vamos a hacer una foto. ¿Qué les parece? Hacemos una foto de grupo. Entonces, Claro. por favor, los que quieran poner su cámara, voy a tomar varias fotos. ¿Vale? Entonces, voy a tomar la primera. ¿Está? Permítame un segundo. Tomo una segunda porque somos muchos hoy, afortunadamente. Gracias a todos por conectarse. Son 3 páginas, fíjense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Permítame. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la Universidad de Colima por este apoyo, por este trabajo tan hermoso que nos permite realizar con ustedes en colaboración. Gracias a todos ustedes, estudiantes, y ojalá y sirva de iniciativa. Esta iniciativa sirva para todos ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Buenas tardes a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra Claudia. Gracias, doctora Susana. Gracias a todos los directivos que están aquí. Muchísimas gracias. Gracias.